Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de todo corazón en esta tarde. Deseo que estén bien, que la paz de Dios y la bendición de Dios sea sobre sus vidas y sobre sus familias. Hoy les quiero compartir un poquito en esta pequeña cápsula acerca de la manera correcta de adorar. A veces pensamos que hay un modelo, que hay un estilo, pero el verdadero modelo de adoración o el verdadero estilo de la adoración que a Dios le agrada es la de tu corazón. Y quiero reflexionar un poquito en el ejemplo de Caín y Abel, que eran unos jóvenes, que ellos eran hermanos, hijos de los mismos padres, pero dice la Biblia que cuando ellos crecieron, Abel era un hombre que se dedicaba a criar ovejas, a las cosas de la casa, pero Caín era un hombre que le gustaba trabajar la tierra. Eran dos hermanos, tenían las mismas oportunidades, tenían los mismos padres, tenían los mismos valores, se les habían inculcado en casa. Pero al correr del tiempo, dice la palabra de Dios, que hubo mucha diferencia de caracteres en cuanto a la adoración a Dios. Caín, que su nombre significa adquisición, Caín fue adquirido. Y cuando tú adquieres algo, pues no lo valoras, ¿verdad? Eso significaba su nombre. A él le gustaba adquirir las cosas. Y cuando las adquieres sin un sacrificio, no se valora. Pero Abel era el segundo hijo, y este hombre, Abel, su significado era muy diferente. Significaba la persona, o más bien una persona que era muy importante, que era una persona muy sensible a las palabras, a los consejos y a las actitudes que él mismo tenía. Su nombre, exaltación. Uno es adquisición y otro es exaltación. ¿De qué manera adoramos a Dios? Poniendo este ejemplo de estos dos varones, ¿de qué manera tú adoras a Dios? ¿Lo adoras porque es fácil adorarle, porque es fácil estar aquí, o porque pues ya lo ves como algo muy normal, subirte al altar o estar en tu lugar y adorar a Dios? Vienes con tus padres, vienes con alguien a la iglesia y dices, bueno, pues vamos a adorar a Dios. Después de que adoremos a Dios, nos vamos a casa y todo sigue igual. Eso es cuando adoramos como una adquisición, como algo sin valor. Pero cuando adoras a Dios como una exaltación, el nombre de Abel, recuerda, significa exaltación. Él todo lo hacía a la manera de exaltar a Dios, al Dios que él había conocido. De tal manera que un día vinieron a ofrecer sacrificios, dice la Biblia. Y Abel escogió el sacrificio, lo escogió lo mejor que pudo, lo mejor de sus ovejas, lo mejor de su ganado, lo más cuidado, lo más hermoso, y trajo y se presentó delante de Dios con un sacrificio de sangre. Al menos cuando leemos en la Biblia acerca de los corderos, eran objetos de sacrificio delante de Dios. Pero Caín trajo el fruto de la tierra, era lo que él había adquirido y lo trajo conforme a su corazón. ¿Sabes que hay una diferencia en cuanto a adorar a Dios porque es una costumbre, o porque es la religión, o porque es parte de ir a la iglesia, es parte del protocolo adorar a Dios? Pero cuando no lo haces con toda la exaltación que debería de hacerse. Adorar a Dios trae consecuencias muy preciosas en la vida del cristiano, en la vida del joven, en la vida del creyente. Pero exaltar a Dios sin una gratitud, sin un corazón verdaderamente humillado, trae 7 consecuencias que le sucedieron a Caín. La primera de ellas, a Caín se le considera un adorador conforme a su voluntad. Él adoró conforme a lo que él creía, conforme a lo que él sentía, no conforme a Dios. Y Dios dice, el Señor Jesucristo dice en su palabra, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Número 2, se le conoce a Caín como un hombre que se enoja con Dios.
¿Te has enojado con Dios? ¿Has venido a adorar a Dios enojado con Dios? Puede suceder, puede ser en alguna ocasión, pero ¿sabes qué? Que no se haga costumbre, porque esto es parte del adorador superficial. Número 3, Caín se rehusaba a llevar una ofrenda a Dios por el pecado. Él llevó de lo de la tierra, pero era importante, sus padres les habían enseñado que la ofrenda debería ser por el pecado, y Abel estaba bien firme en lo que él ofrecía, no así Caín. Número 4, a Caín, bueno, pues qué tremendo, ¿verdad? Porque Caín asesinó a su hermano, y eso en la adoración afecta. ¿Cuándo puedes tú asesinar a tu hermano? Cuando opinamos, cuando lastimamos, cuando herimos, cuando juzgamos sin pensar, sin saber en qué situación está tu hermano, qué está pasando. Muchas veces somos dados a esos, pero yo creo que cada joven pasa sus propios problemas, que cada persona pasa sus propias necesidades, y es muy fácil asesinarlos. Es muy fácil, el que no es un adorador espiritual, muy fácil puede matar de esta manera. A Caín se le conocía también como el hombre que le mentía a Dios. ¿Puedes acaso ofrecer una adoración a Dios mintiéndole a Dios? Pues a veces sucede, o puede suceder. Dice la Biblia que la adolescencia y la juventud son vanidad, y a veces puedes venir mintiendo o puedes vivir mintiendo, pero sabes una cosa, a Dios no le podemos engañar jamás. Y Caín era su naturaleza mentirle a Dios. Aparte de eso, número 6, a Caín se le conoce como un hombre errante, como un hombre extranjero, un hombre que no tenía firmeza, que no se detenía, que no se ponía firme en lo que estaba. Y él fue errante, extranjero, peregrino. Y el número 7, aún así, podemos ver que Caín fue el objeto de la gracia de Dios. Dios dijo: Caín, puedes andar errante, puedes andar extranjero, puedes estar enojado conmigo, puedes no darme un buen sacrificio, puedes mentirme y aún puedes asesinar a tu hermano, pero ¿sabes qué? Cualquiera que te encuentre te va a respetar, porque van a ver la señal de mi gracia en ti. ¿Sabes qué hermosas palabras? Qué hermoso es cuando Dios pone una señal en ti. Y a veces venimos en esas condiciones a adorar a Dios. Le venimos a adorar como que no hay una manera perfecta, pero la perfección es de tu corazón. Sin embargo, Abel se le conoce como el hombre que adoró en espíritu y en verdad. Su nombre es exaltación. Él trajo un cordero delante de la presencia de Dios, y dice la Biblia que Dios amó a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál era la diferencia en sí? La diferencia es el corazón. La diferencia es la manera en que tú y yo podemos adorar a Dios con todo, en espíritu, alma y cuerpo. Y más aún, porque la palabra lo recalca: los adoradores adoraremos en espíritu y en verdad. ¿De qué manera te quieres presentar delante de Dios? Esta noche, en esta cápsula, yo te invito a que medites en eso. Somos adoradores, hemos sido llamados a ser adoradores. Cuando el verdadero adorador exalta a Dios, suceden muchas cosas en el ámbito espiritual. Primero, el cansancio se va. Jesús lo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los hago descansar. El cansancio se va. Segundo, de muchas de las cosas que podemos se pueden desatar en la adoración, eres libre. Empiezas a sentir una libertad tremenda, una libertad espiritual maravillosa. Número 3, sientes la presencia de Dios en tu vida. Sientes que Dios está contigo, igual que cuando Dios estuvo con Abel, y dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. De alguna manera, Abel se tuvo que haber enterado, tuvo que haber sentido que su ofrenda
había sido aceptable delante de los ojos de Dios. ¿Sabes? En esta cápsula yo te quiero invitar a que adores a Dios. Y puedes decirme, bueno, pero dijo también que Caín nunca cayó de la gracia de Dios. No, porque Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está dispuesto y disponible para cuando tú lo necesitas. Y Él ha puesto una señal en ti y una señal en mí. Pero tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. La ofrenda de Abel, dice la Biblia, que hablaba, porque aún la sangre de Abel hablaba desde la tierra, daba testimonio de que su ofrenda había sido eterna, de que la adoración de Abel había repercutido en la eternidad. Adorador, a tu propia voluntad, por tu propia voluntad, hacerlo como tú quieres, por tu propio corazón, como a ti se te dé la manera de hacerlo, o hacerlo para la eternidad, hacerlo para que repercuta en los cielos. Porque más adelante el escritor de los Hebreos dice, la sangre de Abel clama. Y esto lo dijo Dios ahí mismo en Génesis, la sangre de Abel. Cuando él va y busca a Caín y quiere hablar con él, Caín se enoja con Dios, le dice, yo no soy guarda de mi hermano. En otras palabras, a mí no me estés pidiendo cuentas. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Esa sangre subió a la eternidad. Cuando tú adoras a Dios en la manera que Dios lo exige, en espíritu y en verdad, cuando tú adoras a Dios sin un sentimiento de derrota, de enojo, de cosas que vives en tu alma, vienes y adoras a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, como debemos de adorar y amar a Dios, entonces eso va a repercutir en la eternidad. Y te convertirás en un adorador poderoso en la presencia de Dios. Y Dios siempre va a estar para ti, porque aún Él buscó a Abel. Y dice la palabra que la sangre de Abel daba testimonio. Esto es lo que quiero dejar en tu corazón solamente. 2 maneras de adorar a Dios. Quizá alguna vez viniste enojado, quizá alguna vez te peleaste con Dios, quizá alguna vez discutiste con Dios en tu interior, pero ¿sabes qué? Dios no ha apartado su gracia de ti. Dios no ha apartado su gracia de tu vida. Quizá en algún momento pudiste haber sentido hacerlo como tú quisieras, pero Dios nunca apartará su gracia de tu vida. Él sigue vigente y dice su palabra, y de su gracia tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Dios te bendiga en esta hora. Dios guarde tu vida, tu familia. Y cada vez que te presentes a la casa de Dios, hazlo de todo corazón, humillando tu corazón, porque esa es la manera de verdaderamente adorar al Padre. Dios te bendiga.